Bueno, como decía, vamos a presentar el trabajo 166, evaluación visual de calidad de suelo, una herramienta de diagnóstico para la transición agroecológica. Va a presentar, le damos la palabra a Romina Yodice. Puedes compartir pantalla y habilitar tu micrófono, Romina, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha Todavía bien? no se ve, se escucha perfecto, pero Ah, todavía perfecto. no se ve pantalla Sí, compartida. ahí estoy compartiendo, así que en breve vamos a tener la presentación. Voy a correr esto, unos ajustes por acá y ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? ¿Ya se está viendo? Perfecto. Sí, perfecto, Romina, puedes iniciar. Bueno, muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Romina Iodice, yo estoy muy contenta de poder contarles en esta presentación oral los resultados que estamos teniendo de un proyecto de investigación dentro de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, el título del trabajo, como ya se mencionó, es Evaluación Visual de Calidad de Suelos, una herramienta de diagnóstico para las transiciones agroecológicas. Dentro de los autores están los integrantes de este equipo de trabajo, todos pertenecientes a la Universidad de Luján, dentro del Departamento de Tecnología. Contextualizando un poco cómo aplicamos esta metodología de evaluación visual, consideramos que las transiciones agroecológicas, o entendiendo que las transiciones agroecológicas son procesos de reconversión de sistemas que en general están muy simplificados y sobre suelos que en general están degradados y que necesitan hacer un cambio hacia sistemas complejos, donde los ciclos internos se fortalezcan, donde se recompongan las relaciones tróficas dentro de ese sistema o agroecosistema. Uno de los puntos importantes para que una transición pueda llevarse adelante es apuntar los objetivos hacia la revitalización de los suelos. En esto de entender que para comenzar este proceso de cambio se hace muy necesario tener un buen diagnóstico de la calidad del suelo y también de las prácticas asociadas que se estén realizando en ese momento. Y entendiendo que cuando comienza la transición agroecológica hay un punto de partida donde se toman muchas decisiones que son vitales para el proceso y que puede condicionar el éxito, por poner una palabra, ¿no? de ese proceso de cambio. En ese sentido, para obtener una adecuada planificación del uso de los recursos y conocer en qué estado se encuentra el suelo, es que nosotros estamos ajustando esta metodología de evaluación visual de calidad de suelo, que es una metodología que se viene desarrollando hace varios años. Nosotros tomamos la desarrollada por un equipo de investigación de Chile y la estamos ajustando a suelos del norte de la provincia de Buenos Aires. Este indicador es un indicador integral, es rápido, de bajo costo y transforma observaciones directas de campo en una medición cual y cuantitativa que permite ver rápidamente en qué estado se encuentra el suelo en el momento de la evaluación. Y por ello da una información interesante para tomar decisiones de manejo respecto, en este caso, de las transiciones agroecológicas, y también da pautas para poder complementar el análisis con otro tipo de indicadores que pueden ser más puntuales, tipo resistencia mecánica o materia orgánica, u otros indicadores que puedan, digamos, fortalecer las conclusiones obtenidas de esta evaluación visual. Y es una herramienta que puede ser aplicada por productores, por productoras, por diferentes usuarios y que genera interesantes resultados. Digamos, en ese sentido, nuestro objetivo fue adecuar esta metodología de Sabaini y Ávila, que la desarrollaron en Chile,
y estamos avanzando para los suelos argidoles de la subregión Pampa Ondulada al norte de la provincia de Buenos Aires. Voy a pasar. Ahí estamos. Bueno, para poder desarrollar la metodología se trabaja sobre un monolito de tierra. No sé si se ve mi cursor. Acá hay unas fotografías. Sí, se ve. Bien. Están Pablo y Analía extrayendo el monolito de tierra. Este monolito de tierra es la unidad básica de análisis para aplicar la metodología. Y lo que se hace es, este monolito se arroja a más o menos 1 metro de altura hacia el suelo para que el suelo se fraccione en sus agregados constituyentes. Y en función de eso se hacen los diferentes análisis, que son 5 y que se basan en esta propuesta de Beare, en este trabajo de 1995, que propone al suelo desde un punto, o sea, propone analizar el suelo desde 5 dimensiones, que las llama dimensiones de influencia biológica, que tienen que ver con los agregados, con las lombrices, con las raíces, con los poros y con la cobertura. Y los nomina digamos, este sufijo ósfera, porque los considera como esferas de análisis, a partir del cual nosotros hacemos este análisis de evaluación visual. En un primer momento es muy importante geoposicionar el punto, referenciarlo, puede ser con una herramienta, con una aplicación específica o directamente con el MAPS, y ese punto geoposicionado me permite hacer revisitas a lo largo del tiempo y ver cómo evoluciona el suelo en función de cómo va esa transición agroecológica. También es importante trabajar luego de una lluvia para poder facilitar la extracción y los diferentes manipuleos, ¿no?, del suelo. En una primera instancia se analiza la cobertura con esta regla en forma de L, que es de elaboración casera, y se analiza qué porcentaje del suelo cubierto hay, qué porcentaje de suelo desnudo, y a la vez qué proporción de gramíneas y leguminosas ocupan esa cobertura y qué altura tiene esa cobertura. En relación a eso, se van anotando los detalles y se categoriza todo de muy bueno, bueno, regular y pobre. O sea, todas estas 5 dimensiones se categorizan en estas 4 cualidades. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle en la diapo siguiente. Luego, todos los agregados se organizan nuevamente en esta regla, los agregados que vienen de digamos, la rotura natural de este monolito, se agregan de mayor a menor en esta regla y se ven diferentes características que también se categorizan de muy bueno a pobre. Luego de eso, todos los agregados se desarman y se cuentan las lombrices y otra macrofauna presente. Y en una de las caras descubiertas para extraer el monolito se apoya esta grilla y se cuenta la presencia de raíces, el tipo y la abundancia, y luego de una palada de tierra se observan los poros visibles a simple vista, que van a ser los macroporos y los bioporos. Esas serían las observaciones que se realizan a campo, y las mediciones se necesitan para poder llevarse adelante estas herramientas, que son una serie de palas, lonas, reglas, una cámara fotográfica que puede ser el celular, esta regla graduada, que puede ser de construcción manual, y una gradilla, que en este caso lo resolvimos con una gradilla de PVC perforada. Acá hay un breve resumen de la planilla de trabajo de campo, con las 4 categorías en las que se califican las 5 dimensiones, de 4 a 1, muy bueno, bueno, regular y pobre, y lo que estamos haciendo ahora es tratando de estandarizar de la mejor manera posible valores que representen estas cualidades para estas características de los suelos de nuestra región. Entonces, por ejemplo, hay un porcentaje de cobertura asociado a cada cualidad. La agregatosfera, que es esta distribución de los agregados desarmados del monolito, es bastante interesante lo que surge de este análisis, porque lo que vemos es cómo
van distribuyéndose los tamaños a lo largo de la regla, si hay una distribución uniforme, o si en cambio hay un cambio abrupto entre los agregados, que eso puede indicar que existe compactación, si los agregados tienen tamaños más pequeños o son muy grandes, si son muy duros o si rompen a masivos, que eso también es un indicador de degradación. Si los bordes de los agregados son más redondeados, que indican más actividad biológica de materia orgánica, o si son más angulares, que indican lo contrario. Y en relación a eso también se van, toda esta dimensión se categoriza de muy bueno a pobre, en función de los datos obtenidos. Lo Romina, mismo, nos está ¿sí? quedando un minutito como para que vayas haciendo un cierre. Bueno, perfecto. Y así con todas las dimensiones, los resultados se pueden representar en este gráfico radial, que es muy visual. Los extremos de este pentágono mostrarían la condición ideal de ese suelo. Y para nosotros la aplicación de esta evaluación visual es una aplicación válida, y con los resultados parciales obtenidos consideramos que es una metodología útil para ayudar a las transiciones agroecológicas y genera nuevas percepciones y comprensiones del suelo por parte de sus usuarios, sean agrónomos, en este caso estudiantes, productores, productoras. También la aplicamos en docencia dentro de la universidad con interesantes resultados. Es muy interesante en un mismo campo arrancar por un punto de menor disturbio y luego de mayor disturbio, porque muchas veces se pierde este horizonte de, bueno, consideramos que en la transición el suelo debe estar vivo, pero no sabemos cómo es un suelo vivo, entonces encontrar un punto debajo del alambrado o en un monte con poca presencia de árboles puede ser un buen punto de partida para comprender cuál sería ese ideal o hacia dónde debe transicionar la agroecología para recomponer esas relaciones tróficas, y se complementa bien con mediciones más precisas de resistencia mecánica, porque no brinda una información tan detallada de cuando un suelo está compactado, dado que el monolito es hasta los 20 centímetros y muchas veces las compactaciones están por debajo de esa profundidad. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas, bueno, muchísimas gracias, Romina, por compartir tu experiencia. Realmente una interesante metodología. Vamos a pasar, como ya les dije, las preguntas las pueden dejar en el chat y al final de todas las presentaciones yo las leo y cada expositor la va respondiendo. Gracias, Romina. Ahora pasamos entonces al trabajo 324, recuperación de suelos degradados del oeste formoseño, importancia ecológica, productiva y social del Prosopis alba. Va a exponer, le damos la palabra a Natalia Lupia. Adelante, Natalia. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muy interesante el congreso. Estamos muy contentos de poder participar en esta oportunidad desde dos extremos de la provincia de Formosa, desde el oeste y desde el este de la provincia de Formosa. El tema que vamos a presentar hoy, como ya lo mencionaron, se denomina recuperación de suelos degradados del oeste formoseño, importancia ecológica, productiva y social del Prosopis alba. Estamos hoy presentes la ingeniera en alimentos Sara Gómez, el ingeniero forestal Basilio Fleitas y quien les habla, ingeniera forestal Lupia Natalia. Lo que vamos a comentar hoy es un resumen de trabajo realizado en 3 escuelas agrotécnicas de la provincia de Formosa: la Escuela Agrotécnica Provincial número 9 de La Rinconada, número 10 de Quebracho y número 11 de Pozo de Maza. Bueno, buen día. Acá vemos la ubicación de dónde estamos ubicadas las agrotécnicas, que son de Quebracho, Rinconada, Pozo de Maza, que son 3 localidades que se encuentran en el Parque Chaqueño Semiárido de la provincia de Formosa, en el oeste de Formosa. Es una zona está en el medio de lo que se conoce como el polo de calor de Sudamérica, con temperaturas que van de los 48 a los 53 grados centígrados en verano, y es un ambiente bastante conocido como el impenetrable, que se le dice, es más o menos la misma zona.
Las comunidades que habitan la región son principalmente comunidades originarias, Wichí y Tobas, que son la principal matrícula de las 3 agrotécnicas. Bien, lo que queremos comentar es la experiencia realizada durante 13 años de trabajo en estas escuelas agrotécnicas, en donde el puntapié inicial fue el estudio de la producción de harina de algarrobo realizado tradicionalmente por comunidades originarias de la etnia Wichí principalmente. Empezamos realizando una investigación con encuestas y entrevistas. Del análisis de estas encuestas y entrevistas a comunidades aborígenes surgen o se identifican distintos puntos críticos en la producción, considerando que lo que proponíamos era poder obtener una harina que se pueda comercializar y que sea apto para consumo humano. Así inició la investigación, articulando entre distintos espacios curriculares, producción vegetal y agroindustrial principalmente, en donde estudiantes de sexto y séptimo año llevaron a cabo una serie de investigaciones. El primer punto fue estudiar la producción de cantidad de frutos o kilogramos de frutos de algarrobo producido por árbol. Para realizar este trabajo, lo que se hizo fue seleccionar distintos árboles del monte nativo que se encontraban dentro del campo experimental de las agrotécnicas 10 y también del campo experimental de una escuela primaria en la localidad del Quebracho. Se seleccionaron árboles de distintas clases diamétricas y se colocaron media sombra, como se ve en esta imagen, media sombra por debajo de la copa del árbol con una doble finalidad. Por un lado, registrar los kilos de frutos producidos por cada árbol, y por otro lado, evitar el contacto de los frutos con el suelo, que era uno de los puntos críticos del proceso productivo, porque en el contacto con el suelo es donde se produce la mayor contaminación de estos frutos. Se obtuvieron a lo largo de una serie de años distintos registros. Por ejemplo, en el año 2012, lo que pudimos observar es que los árboles de clases diamétricas intermedias, y estamos hablando de clases diamétricas de entre 27 y 34 centímetros de diámetro, tenían la mayor producción de frutos, llegando hasta prácticamente 40 kilos de fruto por árbol. Sin embargo, en el año 2013 lo que pudimos observar es que los kilos de frutos eran mayor en las clases diamétricas superiores. Estamos hablando de árboles de más de 41 centímetros de diámetro, que llegó a una producción prácticamente de 90 kilos en un solo árbol. Este registro de kilos de fruto por árbol lo realizamos a lo largo de 5 años. La imagen lo que queremos demostrar es que hay mucha variación entre los kilos de fruto producido de un año a otro, que principalmente se debe a factores climáticos. No tanto a precipitación, lo que pudimos observar es que más que nada se debe a los factores debido al viento, ¿sí? Al viento norte, que es muy característico en la zona. Luego del proceso de cosecha de fruto, estos frutos pasan a un proceso de lavado y secado. Estos dos puntos van a ser explicados por la ingeniera en alimentos, la ingeniera Sara Gómez. Hola, buen día. Sí, una vez que tenemos los frutos ya cosechados, se procede al lavado. Se hacen 3 lavados. En el primer lavado se elimina todas las partículas grandes. En el segundo lavado se utiliza una solución de hipoclorito de 5 ppm para eliminar contaminantes microbianos. En el tercer lavado es de enjuague, así se hace con agua pura nada más. Luego es 60 kilos por tanda, y el otro, que es más económico y con una capacidad de hasta 600 kilos por tanda, cada tanda lleva un tiempo de secado de aproximadamente de 2 o 3 días según las condiciones climáticas, incluso el de leña. Y una vez secados los frutos, se procede a la molienda.
se hace con un molino a martillo y luego se hace un tamizado nuevamente para obtener la harina final. El rendimiento que tienen estos frutos es de aproximadamente 60% en los mejores años y hasta un 50% en los años que no hay tanta producción. Sí. Bien, dentro de los trabajos que se fueron realizando durante estos años, se abordó desde las escuelas la producción de árboles, plantas de algarrobo en vivero, para ser después llevados a campo. Se inició en un principio en enriquecimiento de bosque nativo, pero como la especie de algarrobo es muy heliófila, no resultaron esos trabajos. Entonces se empezó en las plazuelas, que son, acá se ve una foto. Esta es una sola foto donde se divide divide el alambrado. Las plazuelas son esta clase de ambientes, totalmente desérticos ya. En lo que hicimos unos cierres y dentro hicimos concesión de pasturas con algarrobo. En este mapa se ve en el departamento Ramón Lista que de 380.000 hectáreas, 100.000 corresponden a estos ambientes de plazuelas o peladares. Entonces, lo que quisimos abordar fue al algarrobo blanco, que es muy importante en la zona culturalmente, y cubrir estos suelos desnudos para revertir el proceso de erosión con especies como el Gatton Panic y el buffer. Bien, una vez obtenida la harina, el año pasado tuvimos un rendimiento entre las 3 escuelas de 550 kilos aproximadamente. Toda esta producción fue vendida a la planta de elaboración de alimentos de Nutrifor, del gobierno de la provincia de Formosa, que se distribuye a través de distintos tipos de programas que tiene la provincia a comedores y comedores escolares y comedores comunitarios. Toda esta harina sigue ayudando a la nutrición de nuestros niños, principalmente. Sí. Bien, este proyecto de harina de algarrobo, iniciado en el año 2011, presentado en distintos eventos de Feria de Ciencia, logra en el año 2014 un reconocimiento a nivel internacional, donde dos estudiantes aborígenes de la etnia Wichí viajaron a Los Ángeles, Estados Unidos, a participar del evento de Ferias de Ciencia INTELICEF, y bueno, allí lograron un reconocimiento de la OEA por ser un proyecto que piensa en el desarrollo de las comunidades originarias. Lo que quisimos es mejorar los puntos críticos de la producción de harina de algarrobo, pero al mismo tiempo pensar en la producción de la materia prima, porque actualmente los algarrobos están dispersos en el monte y hay que hacer distintos kilómetros, varios kilómetros para poder cosechar. Con la forestación lo que estamos haciendo es un doble propósito. Por un lado, recuperar ambientes degradados, erosionados, y por el otro lado también concentrar la cosecha de frutos de algarrobo en una pequeña superficie. Estas plazuelas que se muestran... Natalia, un minutito, vamos cerrando, ¿sí? Bien, termino. Fueron realizados con pequeños productores de la localidad de Ramón Lista y también un pequeño productor de la localidad de Pozo de Maza. El proyecto de plazuela fue tomado por el gobierno de la provincia de Formosa y actualmente se encuentra impulsado por el Ministerio de la Producción y Ambiente, en donde se promueve la recuperación de estos suelos degradados con el cierre, siembra de pastura y plantación de algarrobos. Bien, creo que es en resumen lo que queríamos presentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo, muy interesante la experiencia, gracias por compartirlo en este congreso. Vamos a continuar con el trabajo 350, productores agrícolas urbanos, turismo y ciudad, elementos para el análisis de la complejidad en el Bolsón Río Negro. Va a exponer Claudia Covelo. Adelante, Claudia, puedes compartir pantalla. Bienvenida.
Hola, gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto, Claudia, y también se está viendo lo que estás compartiendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio para presentar este trabajo. Nuestro trabajo se llama Productores Agrícolas Urbanos y Turismo, elementos para el análisis de sus interrelaciones. Esto surge a partir de distintas problemáticas que nosotros percibimos de tipo territorial, ¿no? Donde hay un crecimiento, un gran crecimiento de la actividad turística, ¿no? Y bueno, a través de varios años trabajando también con el ProHuerta, uno ve que hay dificultades crecientes para la producción de autoconsumo, y bueno, nosotros nos preguntábamos si esas dificultades si son comunes a todos los productores o si son simplemente producto digamos, de algunas otras cuestiones que tienen que ver con infraestructura, acceso a la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, primero quería comentarles algunas características del espacio al cual nos estamos refiriendo, que es el sudoeste de Río Negro, en la zona del Bolsón, donde en la década del 80 se consolidaron las actividades económicas que actualmente son características, ¿no? Como por ejemplo la producción de fruta fina. La producción de lúpulo es anterior, pero digamos la producción de fruta fina sobre todo, que es una de las insignias de la región, se consolida a partir de esa época, ¿no? Luego tenemos un corte importante en la década del 90, donde se producen varios fenómenos que confluyen, como ser las crisis que tuvieron las provincias en esa etapa, también la Constitución del 94, que también permitió que las provincias tomaran mayor protagonismo en la gestión de los recursos naturales, o por lo menos en la valorización de los mismos. Y entonces empezó a diseñar una estrategia digamos, de promoción del turismo como eje del desarrollo, ¿no? Aprovechando los recursos naturales. Hay muchos bosques, ahí lo que ustedes ven está rodeado por un lado la cordillera, por otro lado el cordón del Piltriquitrón, es decir, hay todas zonas protegidas alrededor, boscosas, y entonces el proyecto turístico como idea empezó fuerte y bueno, actualmente con fuerza creciente, ¿no? Actualmente persisten productores agropecuarios, y ahí nosotros visualizamos dos tipos digamos, de percepciones. Están aquellos productores que son digamos, tradicionales, que están desde antes de que todos estos fenómenos de urbanización se despegaran, y que están en buenas tierras y son propietarios, y hace mucho tiempo que lo son. Y después algunos productores que están en zonas no tan amigables para la producción agropecuaria, pero que también viven hace mucho tiempo o son oriundos de la zona. Y también notamos una especie de estrategia defensiva de digamos, la ruralidad agraria como una estrategia defensiva, ¿no? Como una forma también de reclamar el respeto a la diversidad, ¿no? El derecho a la diversidad de actores residiendo en el territorio, porque digamos, el turismo es una fuerza muy avasallante en todo esto, ¿no? Entonces hoy los productores, el trabajo que nosotros hicimos está enmarcado en un proyecto de investigación de la Universidad de Río Negro, que lo que nosotros apuntábamos era justamente identificar esas problemáticas tanto en productores de todo tipo, ya sea productores de autoconsumo, que venden excedentes, productores que están orientados al mercado,
Pero esta parte del trabajo que nosotros exponemos acá es un recorte hecho alrededor de los productores orientados al mercado, ¿no? Estos son los que nosotros entrevistamos o sea, el recorte que hicimos para este trabajo. Bueno, la cuestión es que lo que nosotros hicimos fue hacer entrevistas, obviamente recorrer los predios, y hicimos algunas preguntas relacionadas con cómo se organizan las actividades, el papel de las familias, cómo se involucran los descendientes, y especialmente posibles conflictos u oportunidades que visualizan respecto del turismo y del avance de la ciudad, y también alguna problemática, si es que existía, acerca del uso del agua, ¿no? Bueno, ya como estas entrevistas se hicieron en el marco de la pandemia, también aprovechamos para indagar acerca de cómo, como estrategia, como parte de las múltiples estrategias, los productores se adaptaron a la cuestión de las restricciones impuestas por el COVID, ¿no? También entrevistamos a algunos referentes municipales y provinciales. Estamos también analizando las normativas, etcétera. O sea, pero bueno, en el sector, la parte que vamos a contar acá es esta, ¿no? Acerca de los productores que, digamos, nos pareció conveniente separarlos en función de la actividad, ¿no? Porque las actividades tienen mucha diferencia, por lo menos en la parte del bolsón. Los productores de fruta fina, que tienen mayores superficies, son productores orgánicos, ¿no? Entonces ya vienen hace mucho tiempo adaptados digamos, a estas actividades, y por lo tanto en las entrevistas no hubo ningún registro, ellos no tienen ninguna contradicción con el avance de la ciudad, ¿no? Al contrario, en la ciudad, al haber turismo y haber más urbanización, siempre y cuando la urbanización sea ordenada, comentan algunos, les da oportunidades extra porque les permite diversificar actividades, diversificar negocios, tener un público cercano que consume y un público estacional que consume, ¿no?, los productos que ellos realizan. A su vez, como hace muchos años que están en la producción orgánica, algunas en coyunturas favorables exportan, en coyunturas desfavorables se orientan al mercado interno. Y son dos productores, la mayoría, los más grandes sobre todo, que tienen muchos años de antigüedad, ¿no? Luego tenemos algunos productores convencionales, pero son pequeñas superficies y en general más alejados del núcleo urbano. En cuanto a los productores de lúpulo, ahí toda la producción de lúpulo está concentrada en una sola gestión, y es un planteo convencional, es un planteo que tiene un elevado uso de agroquímicos, y también lo que nosotros vimos es que hay como una tendencia a tratar de mejorar el uso del agua y el uso de los agroquímicos, porque están percibiendo ellos una creciente presión social que no está expresada en términos de conflicto todavía, pero sí de, digamos, comentarios o comentarios fuera de los ámbitos productivos, ¿no? Donde les dicen, bueno, y ustedes usan muchos agroquímicos, y ustedes cómo usan el agua. Entonces es como que hay una especie de presión para apuntar a manejos, por lo menos, más amigables con el ambiente, ¿no? Y el caso de los productores hortícolas, bueno, tienen mayores superficies, y tenemos dos tipos muy distintos, ¿no? Los productores convencionales y los agroecológicos. Los agroecológicos son productores un poco más recientes, pero que tienen experiencia en la producción agroecológica en forma colaborativa, tienen organizaciones flexibles, no son propietarios de la tierra, sino que son en general arrendatarios o tienen distintos arreglos, en tanto que los productores hortícolas convencionales tienen mayor antigüedad, pero también ahí aparece la tensión esta de la ciudad y de
orientación de la producción, por lo tanto también aparece la necesidad de hacer transiciones hacia la agroecología. Los productores ornamentales no tienen Un minutito nos queda, Claudia, disculpame, te interrumpa, si vos querés ir cerrando. Sí, cómo no, gracias. Y bueno, los productores ornamentales son todos convencionales, no presentan ningún tipo de, digamos, salvo el agua, que es el principal tema que puede estar relacionado. Bueno, después nosotros encontramos diferentes estrategias comerciales, esto como resultados, ¿no? Y esto ya lo mencioné, el tema del agua aparece en algunos como una problemática, sobre todo cuanto más cerca están de la ciudad, y el tema del menor uso de agroquímicos. Cabe decir, por otro lado, que estos productores no representan, digamos, representan un sector de productores que están ya asentados, ¿no es cierto? Entonces, no podemos extrapolar esta situación a nuevos productores, porque nuevos productores no tienen esa otra situación que es la de los arrendamientos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco esa tensión que existe, no es tal tensión, sino que es como por lo menos para este estrato, una gran ventaja, ¿no? Y lo saben aprovechar de distintas formas. Otra cosa que quería solamente para cerrar es que esta cuestión del COVID también puso en relieve la importancia de los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Porque, digamos, se pudo garantizar la provisión de alimentos bastante bien en la región. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, le pido disculpas a todos que los tengo que cortar porque si no, no vamos a poder darle la oportunidad a todos. Muy interesante, la verdad que todos los trabajos son muy interesantes y muchísimas gracias por compartirlo en este congreso. Gracias. Bueno, gracias, Claudia. Vamos a continuar con el trabajo 93. Resignificación del concepto holobionte como aporte a la relación entre las comunidades y el suelo. Le damos la palabra a Lourdes Gil Cardesa. Adelante, Lourdes, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Se está viendo ya? ¿Se está compartiendo la pantalla? Se ve perfecto, falta pantalla completa nomás. Bueno, acá vengo para compartirles un trabajo intelectual, ¿no?, que estuvimos haciendo el año pasado con las compañeras Milva, Victoria y Agustina, en la búsqueda de darnos un marco teórico más sistémico, si se quiere, para pensar la vida en los suelos. A ver, ahí está. Bueno, ¿qué entendemos como suelos? La agroecología nos invita a pensarlo como los bienes comunes, como la madre de los procesos creativos, productivos y reproductivos, y nos permite comprenderlo como un sistema viviente, que metaboliza y se autoperpetúa en el tiempo. Y en este sistema, ¿sí?, son obviamente muy importantes las interacciones que se dan entre también, ¿no?, entre las comunidades que lo habitan. Bueno, nosotras pertenecemos a instituciones públicas que están ubicadas en la Pampa Húmeda. Entonces, brevemente, lo que también impulsa este trabajo son las evidencias que demuestran que el sistema viviente edáfico de nuestra Pampa Húmeda está sufriendo un proceso de degradación. Acá les muestro dos resultados principales de un trabajo que fue liderado por Sainz Rosas en el 2019, donde tomaron muestras de la Pampa Húmeda de suelos en el 2011 y lo compararon con un suelo prístino en las mismas regiones. Y luego volvieron esos suelos y tomaron muestras en el 2018. Acá les muestro los parámetros. A la izquierda está el porcentaje de materia orgánica y a la derecha el pH. Como se puede ver, la materia orgánica de la Pampa Húmeda, los valores están por debajo de lo que se observa en los suelos prístinos, y en cuanto al pH se ve
una tendencia a la acidificación de los suelos, ¿sí? Y bueno, y al acidificarse lo que hace cambia, digamos, el pH en el cual este sistema viviente estaba acostumbrado a vivir, y por tanto va a cambiar sus comunidades y va a cambiar la biodisponibilidad de los nutrientes para todo ese sistema. Entonces, para ayudarnos a pensar en estrategias, ¿sí? Y en alternativas para trabajar, para cultivar nuestros alimentos, es que pensamos a la simbiosis, traemos, ¿no?, a la simbiosis como fuerza evolutiva y el concepto de holobionte. Bueno, ¿qué es la simbiosis? La simbiosis es la convivencia en el mismo espacio físico de dos especies distintas, que no es solamente una interacción mutualista, sino que las dos especies que cohabitan generan una sincronía en sus metabolismos. Y dada esta sincronía y a esta, digamos, convivencia a lo largo del paso del tiempo, es que Lynn Margulis, una bióloga de los 90 estadounidense, propone este concepto, el del holobionte, como unidades funcionales de metaorganismos simbiontes que pudieron haber coevolucionado bajo la selección natural. Como metaorganismo, Lynn les propone un ciclo, ¿sí?, en donde estaría formado por el bionte 1 y el bionte 2, que se reconocen, se fusionan, se asocian y crecen en la fase asociativa denominada holobionte, que luego puede disociarse y cada bionte va a tener su fase disociativa por separado. Si lo bajamos un poco a la agroecología, a la agronomía, acá le traemos un ejemplo, ¿sí?, que es dado por los hongos formadores de micorrizas arbusculares o hongos micorrízicos arbusculares con algún cultivo, en donde se da este reconocimiento mediante señalizaciones químicas, se fusionan, se asocian y crecen en esta fase asociativa u holobionte. Acá les muestro unas fotografías de raíces, si no me equivoco estas son de maíz, del módulo agroecológico del INTA Oliveros, en donde se observan los arbúsculos, que es la estructura en donde se da este intercambio de nutrientes entre ambas especies, entre la especie vegetal y la especie fúngica. Bueno, en términos agronómicos, cuando uno cosecha, esto naturalmente, antrópicamente se va a disociar, y los hongos formadores de micorrizas arbusculares quedarán en el suelo en forma de propágulos de esporas, que luego van a poder volver a asociarse, a reconocerse cuando uno siembre otro cultivo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Planteamos que el holobionte y la agroecología son dos enfoques sistémicos, o sea, tienen muchos puntos en común, y ambos replantean una reinterpretación de los procesos evolutivos. Por eso es que queremos traer, es que se nos ocurrió traer este concepto a la agroecología. Entonces, para bajarlo un poco más a campo, ¿cómo pensamos las prácticas agroecológicas? ¿Cómo las podemos pensar? No, estos son ideas, nomás, desde el concepto del holobionte. Por ejemplo, uno de los principios es la promoción de la diversidad, y al promover, en particular la diversidad vegetal con los cultivos, asociados de gramíneas y leguminosas, vamos a aumentar la diversidad radicular. Al aumentar la diversidad radicular, vamos a aumentar la diversidad de holobiontes, porque damos más diversidad de estos encuentros, de estas asociaciones. Por otro lado, la práctica de promoción de pastoreo produce una inoculación natural de microorganismos descomponedores, y esto promueve el ciclado de nutrientes, lo que va a promover la biodisponibilidad de nutrientes, y va a aumentar los nutrientes biodisponibles, que sí, justamente por eso un ciclo lo juntamos con estos cultivos asociados, con la promoción de la diversidad vegetal, vamos a tener un aumento de la diversidad de estos holobiontes con mayor alimentos disponibles, ¿sí?, con mayores nutrientes, disponibles. Entonces, como conclusión, lo que nos proponemos, o lo que queremos compartir en realidad, es que resignificar a la simbiosis
es poner el foco en el crecimiento conjunto, en el crecimiento sincrónico, en la convivencia, en la construcción de experiencias colectivas como la agroecología. Y que es desde este lugar donde pensamos que es un lugar piola, si se quiere, óptimo para pensar la restauración de nuestros suelos, ¿sí? Y pensar cómo desde la convivencia podemos generar prácticas para recuperar la vida de nuestros suelos. Eso es todo. ¿Me sobró tiempo y todo? Sí, muchas gracias, Lourdes, por tu exposición. Felicitaciones, muy, muy interesante. Ahora, mejor si nos sobra tiempo, si podemos charlar y dar respuesta a las preguntas. Vamos a continuar con el trabajo 360, valorización del Parque Caraguatá, Resistencia Chaco como reservorio de biodiversidad y uso por comunidades originarias. Bienvenida, Andrea Fanning, te damos la palabra. Si puedes compartir pantalla, habilitar tu micrófono. Andrea, no se te escucha, Sí. no sé si soy yo. Ah, perfecto. Sí. ¿Ahora se escucha? Sí, bienvenida, Andrea. Bien, estoy tratando de compartir el archivo. Bueno. Que me lo abrió recién, pero me puso una demora. Podemos esperar un ratito. Sí, está abriendo. Y digo algo. Sí, cómo no, Lourdes. Pertenecemos las 4 a la Cátedra Libre de Agroecología de la Universidad Nacional de Rosario, ubicada en la Facultad de Ciencias Agrarias, que tiene 3 años desde su generación. Y bueno, invitarles a todos a que participen de las actividades que hacemos muchas, y bueno, ya que se familiaricen con el espacio, invitarles a todos a participar. Qué bueno, qué interesante. Si tienen link de la cátedra y quieren ponerlos en el chat. Bueno, puedo poner pueden hacerlo, de YouTube. Sí. Dale, gracias. Sí. Dale. Siéntanse con libertad de hacerlo, sí. Andrea, no sé por ¿cómo qué, va? no sé por qué no puedo abrir el Drive. ¿Querés que pidamos a soporte Sí, por técnico? favor. Que... Sí. Bueno, Juan aguárdame Pablo, ¿nos ayudás? Sí, aguárdame unos segundos, por favor. Trabajo 360, Para no demorar Juan más. Pablo. Ahí se puede ver tu pantalla, Andrea. Esperamos. Ahí está. Cuando quieras, Andrea, comenzar, te damos la palabra. Sí, ahora la veo. Voy a sacar la cámara también. Le falta la página 1. Ahí estamos, bueno, Juan Pablo. Ahí está. Bueno, como ustedes verán, el título de la presentación es un relato de experiencia, valorización del Parque Caraguatá como reservorio de biodiversidad y uso por comunidades originarias. La siguiente. En un principio, bueno, es una experiencia de participación ciudadana espontánea que la iniciamos para revalorizar un predio abandonado que aquí se conoce en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, como Parque Caraguatá. Y la idea era resguardar el último pulmón verde de la ciudad para conservar la biodiversidad de la zona
y asegurar la libre utilización de medicinas y recursos por parte de las comunidades originarias cercanas. Aclaramos que en los barrios aledaños, después vamos a ver en el mapa rápidamente, hay barrios, hay comunidades originarias urbanas, pero que utilizaban ancestralmente, antiguamente, el parque para la extracción de algunos materiales como medicinas o ciertos vegetales para la elaboración de artesanías. Esto se trata de un área suburbana que se constituye en un núcleo de conservación que garantizaría la sana implementación de futuros proyectos de agricultura periurbana agroecológica. Como decía, el objetivo al principio era la recuperación, restauración y conservación de biodiversidad para la declaración de una reserva natural y cultural urbana en ese lugar. Iniciamos la experiencia o esta conformación de nuestra organización en agosto del 2020 y decidimos llamar a este colectivo Caraguatá Reserva Ya. Como decía, es una experiencia de participación ciudadana espontánea. Y bueno, esas fotos que se ven ahí son algunas de las actividades que realizamos en un principio para visibilizar la cuestión. Empezamos con una limpieza del lugar, porque es el predio, si bien está cercado, se encontraba abandonado, e hicimos una intervención, por ejemplo, pintando el cartel con la denominación del nombre del parque. La siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, ahí se puede ver en el mapa que está bien a la izquierda, en el ángulo inferior izquierdo, se ve pintado de rojo lo que sería este predio en relación a la ciudad de Resistencia, que bueno, es toda la urbanización que se ve ahí abajo, ¿no es cierto? Y en el otro mapa, que está identificado con colores, son las distintas zonas de distintos ecosistemas que tiene el parque. Este parque tiene aproximadamente unas 80 hectáreas, y es el área pública en condiciones naturales más extensa del área metropolitana de Gran Resistencia. Fue creado en la década de los 2000 y después como un lugar de esparcimiento, con senderos, juegos infantiles, parrillas, quinchos, servicios sanitarios, y luego de pocos años lo abandonaron. Se encuentra cercano a lo que nosotros le llamamos acá Riacho Ojeda, que desemboca en el Río Negro, y además es importante porque se encuentra, bueno, toda nuestra ciudad y los alrededores, incluido este predio, está ubicado en el sitio Ramsar Chaco, que está declarado así desde 2004, y está próximo a un área de importancia de conservación de aves, denominada Valle de Inundación del Río Paraná y Paraguay. Es importante destacar que está todo rodeado por pequeños emprendimientos, por emprendimientos de pequeños productores como quintas, o que se dedican a la ganadería bovina, campo natural y animales menores, como también granjas educativas y ecoturísticas. Además, está cercano a una reserva natural, privada, que se encuentra a menos de 6 kilómetros, aunque también en los alrededores hay otras reservas naturales, ¿no es cierto? Bueno, así empezamos a trabajar con ese tipo de intervenciones como las que mostré en la foto anterior, y en septiembre del año pasado descubrimos una plataforma virtual en la que se pueden introducir fotografías y audios de especies, y que nos sirve para identificarlas más rápidamente. Ahí, como ustedes ven en esa fotografía que está a la derecha, la plataforma se llama Argentinat, y bueno, se realizan una serie de eventos a lo largo del año para promover este tipo de actividades. La siguiente. Gracias a esta plataforma pudimos identificar en menos de un año de trabajo, como ustedes ven en la tabla número 1, por ejemplo, en pocos meses de trabajo y de relevamiento pudimos observar 197 especies, y bueno, ahí está identificada la cantidad de
especies de cada taxón, ¿no es cierto? En este trabajo nos enfocamos más en las especies vegetales, porque luego de estas intervenciones que nosotros realizamos, se sumó con nosotros un docente, como un referente, lingüista y docente de la comunidad COM, que antes se le llamaba TOBA, que bueno, tiene mucha sabiduría con respecto al uso de las plantas, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven en la tabla número 2, pudimos identificar, resaltar 80 especies con ese tipo de usos que están identificados en la tabla número 2. Y bueno, identificamos, seleccionamos 80 especies y pudimos identificar 24 usos distintos de esas especies, como ustedes están viendo en la tabla número 2, las identificados como uso alimenticio, medicinal, fibras, textiles, tintorias, maderables, forrajeras, ornamentales, de importancia apícola, atrayentes de aves e insectos, alimento e nidificación de animales, rituales aromáticas y perfumísticas, y entre los otros usos que identificamos en esa tabla están los de limpieza, repelentes de insectos, supervivencia, purificación de aguas, conservación de alimentos, curtientes, herbicida, abono, etc. Esto lo que hicimos fue hacer toda una tabla con estas 80 especies seleccionadas, y también le colocamos su nombre en lengua COM, que es, digamos, con las personas que estamos trabajando provenientes de esta comunidad originaria, ¿no es cierto? Estamos tratando de continuar con este trabajo. Se nos hace un poco difícil seguir avanzando en esta tarea, porque lamentablemente en el día de ayer nos enteramos que este predio ha sido cedido junto con otros predios importantes al municipio de Resistencia, y lamentablemente no sabemos el destino que le van a otorgar a este predio. Nosotros insistimos en que la figura más afín sería declararlo reserva natural y cultural urbana. Vamos a seguir trabajando igualmente en la identificación y el uso de estas plantas para trabajar con las comunidades aledañas, abocándonos más que nada en las escuelas, ¿no es cierto? Porque hay mucha necesidad. Lo que suele pasar con las comunidades originarias que se urbanizan es que van perdiendo la lengua, van perdiendo la cultura, y entonces se va perdiendo los conocimientos ancestrales, ¿no es cierto? Y bueno, hay mucha gente interesada en el barrio para continuar con esta tradición ancestral, ¿no es cierto? Bueno, eso, a ver la última. Bueno, la propuesta es, que hicimos ya desde el mes de marzo, es la declaración de la Reserva Natural y Cultural, como ya mencioné, a través de la presentación de un proyecto de ley que nosotros lo realizamos el 1 de marzo de este año, y lamentablemente con esto de la cesión al municipio ya queda sin efecto, porque la idea era declararlo a través de la legislatura provincial, ¿no es cierto? Y bueno, como dice ahí abajo, se propone la incorporación de estas especies identificadas en sistemas productivos agroecológicos como aportes para el incremento de la biodiversidad de los planteos productivos y sus entornos, ya que tienen o podrían tener usos en otras comunidades campesinas e indígenas. Nos parecía interesante, a medida que avanzábamos en la identificación de estas especies vegetales y los usos que detectamos, que era interesante como para incrementar la biodiversidad de las producciones agroecológicas. Para finalizar, me gustaría leerles un mensaje que aparece en un video de reciente estreno. Es un video musical, pero que tiene mucho mensaje, digamos, más allá de que está cantado en lengua com. Tiene un mensaje en castellano al final del significado que tiene el monte y todos los seres vivos para las comunidades de los alrededores, las comunidades indígenas en general de nuestra provincia.
Se los leo a continuación. El monte es nuestra fuente de vida, el que provee a todo ser vivo que habita en la tierra de muchos beneficios. Es la fuente indispensable para nosotros las comunidades originarias, para los recolectores, cazadores. También es un lugar de espiritualidad donde renovamos energía y nos comunicamos con los seres sobrenaturales que habitan en esta madre tierra. Para nosotros el monte es un lugar muy sagrado al que respetamos mucho porque es de donde sacamos la materia prima también para poder trabajar nuestro alimento. Entonces para nosotros es algo muy importante el monte. Bueno, ahí les dejamos el link si ustedes quieren ver el video. Es un video la verdad que muy emotivo para nosotros. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y no sé si mi compañero Patricio, que fue el otro autor de este trabajo, quiere agregar algo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Ya le vamos a dar la oportunidad a Patricio, que seguro vamos a tener unos minutos al final para charlar. Muy interesante, y qué interesante poder visibilizar proyectos como estos que por ahí no nos enteramos. Si querés, podés dejar el link del video en los mensajes para que todos podamos visitar. Muchas gracias, Andrea, y felicitaciones. Bueno, Gracias, muchas gracias. Andrea. Bueno, continuamos con el trabajo 77. La producción agroecológica favorece a hongos mutualistas y perjudica a patógenos en raíces de lechuga. Le damos la palabra y la bienvenida a Valentina Borda. Adelante, Valentina. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Sí, bueno, comparto pantalla. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, perfecto. Adelante, Valentina. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar de este encuentro. Súper interesantes todos los relatos que han contado hasta ahora. Y me parece una oportunidad muy buena por formar parte de estos intercambios. Nosotros hicimos un trabajo científico que lo llevamos a cabo en el 2019, que se titula La producción agroecológica favorece a hongos benéficos en raíces de lechuga. Nosotros somos un grupo de trabajo del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que depende de la universidad, de la UNC y del CONICET. Como introducción al tema, en Córdoba, el área circundante a la ciudad, denominada Cinturón Verde, tiene muchos campos de cultivo en donde se producen hortalizas que principalmente son comercializadas y consumidas a nivel local. En la mayoría de esos sistemas de cultivo se utiliza un manejo que es convencional, es decir, con aplicación de pesticidas. Dentro de estos pesticidas hay fungicidas y también aplicación de otros agroquímicos sintéticos. Sin embargo, bueno, se sabe que existe evidencia de que este tipo de manejo tiene impactos negativos sobre el ambiente y sobre la salud humana, y es por esto que algunos productores de esta zona están tomando otro tipo de manejos de sus cultivos que se enmarcan en lo que se conoce como transición hacia la agroecología. Avísenme si no se escucha bien o si se traba algo. Se ve perfecto, Valentina. Ahí se está cortando nomás tu audio. Ah, bueno, voy a tratar de hablar más pausado entonces. Básicamente, la transición hacia la agroecología implicaría la no utilización de pesticidas ni de fertilizantes sintéticos, o la mínima aplicación de fertilizantes sintéticos, y entre otras medidas, como por ejemplo mantener la diversidad biológica en los cultivos, hacer rotación de cultivos, etc.
Sin embargo, la evidencia empírica de resultados positivos sobre la productividad y la calidad de vida de los productores y los consumidores de este tipo de manejos agroecológicos es escasa aún. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la abundancia y la diversidad de hongos, tanto mutualistas, que son benéficos para las plantas, o antagonistas, que son perjudiciales, en raíces de lechugas que fueron cultivadas en campos agroecológicos y convencionales en esta zona que comenté, en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba. Acá se observan los distintos sitios enumerados y los campos en verde serían los campos agroecológicos y en C los campos convencionales. Dentro de los hongos mutualistas que evaluamos se encuentran los glomeromicotina o glomeromicota, depende de una cosa de la taxonomía que está en discusión, pero la cuestión es que se encuentran un grupo de hongos que son los hongos micorrízicos, que son estos, que son benéficos para las plantas de lechuga y para muchas otras plantas, y también, que los mencionó Lourdes en su exposición. Y también están los hongos endófitos septados oscuros, que pertenecen a este grupo de hongos, Ascomycota, que son benéficos para las plantas y facilitan el aprovisionamiento de nutrientes y a su vez pueden brindar protección contra patógenos. Y dentro de los hongos antagonistas que afectan a la lechuga, se pueden mencionar especies de este género, de Olpidium, que lo que hacen es, son vectores de un virus que produce una enfermedad que afecta a las lechugas. Nosotros lo que hicimos fue realizar 2 muestreos diferidos en el tiempo. En todas las raíces colectadas en ambos muestreos, medimos la abundancia de hongos mutualistas y antagonistas, los que les mencioné, mediante la observación al microscopio óptico. Pero además, con las plantas colectadas durante el segundo muestreo, también hicimos análisis moleculares. Lo que encontramos en relación a la cuantificación mediante la observación al microscopio fue que la colonización por hongos mutualistas fue mayor en las plantas cultivadas en campos con manejo agroecológico. Como se ve acá, este sería el muestreo 1, tenemos los hongos mutualistas, que son los endófitos septados oscuros y los hongos micorrízicos, que acá aparece como HMA, y que vemos que en los campos las raíces de lechugas procedentes de campos agroecológicos tienen un mayor porcentaje de colonización radical de estos 2 grupos en comparación a las raíces de los campos convencionales, en donde acá se ve un poquito porcentaje de colonización de los hongos micorrízicos y estos ni siquiera se alcanzan a ver. Lo mismo sucedió para el muestreo 2, en ambos muestreos ocurrió esto, que en las raíces de las plantas que proceden de campos agroecológicos hay una mayor porcentaje de colonización de hongos benéficos. ¿Qué pasó con los que mencionamos que pueden ser hongos patógenos, que son hongos patógenos de las lechugas? Las especies del género Olpidium. Fue al revés. El porcentaje de colonización radical fue mayor en las raíces de las plantas de cultivos convencionales, que es esto que se ve en azul. Tanto en el muestreo 1, la barra azul es mayor que esta, como también en el muestreo 2. Y a su vez, en el segundo muestreo los efectos fueron más marcados, y esto puede deberse a que se pueden haber acumulado en el tiempo, porque en el segundo muestreo pasó un lapso mayor de tiempo de aplicación de agroquímicos y eso puede haber hecho que los efectos sean más marcados.
En relación a los análisis moleculares, que fue lo que hicimos con parte de las raíces que colectamos el segundo muestreo, ¿qué encontramos? Encontramos un patrón bastante igual, digamos, concordante con lo anterior. La abundancia de secuencias, en análisis moleculares el indicador de cantidad sería la abundancia de secuencias encontradas. Entonces, la abundancia de secuencias correspondientes a los grupos de hongos que son mutualistas, correspondientes a los micorrízicos, que eran estos en rosita, y a los endófitos septados oscuros, que eran estos en naranja, fueron mayores en las raíces de lechugas de cultivos agroecológicos. Mientras que las secuencias de Olpidio micota fueron mayores en los campos con manejo convencional, que es esto que se observa en azul. Por otro lado, en el manejo agroecológico hubo una mayor diversidad de hongos en general y también en particular en el caso de los hongos micorrízicos, que serían, es lo que se ve esto acá, esto sería de los hongos micorrízicos la diversidad mostrada como riqueza y como un índice de diversidad, y que es otra forma de dar un indicador de diversidad, por si alguien no lo sabe, yo lo digo. Vimos que la diversidad de estos hongos es mayor, tanto en riqueza como en el índice de diversidad de Shannon, para aquellas lechugas que crecieron en campos agroecológicos, en comparación con aquellas que crecieron en campos convencionales. Y, un minutito nos queda, Valentina, sí. Si querés ir cerrando. Los resultados de este trabajo sugieren que el manejo convencional disminuiría la abundancia de la mayoría de los hongos, y Olpidium no se vería afectado, que son estos hongos patógenos de ese género. Y lo que puede estar pasando es que si los otros hongos se ven perjudicados y este hongo no se ve afectado, tiene menos competencia, entonces hay una liberación competitiva, y por eso es que se ve aumentado incluso con el manejo convencional. Y bueno, y para cerrar, nuestro trabajo provee evidencia de que a través de sus efectos sobre los hongos del suelo, el manejo agroecológico puede favorecer el crecimiento y la salud de las plantas. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias, Valentina. Muy interesante el trabajo. Ya hay preguntas también para vos. Vamos a pasar al último trabajo, el trabajo 81, comunidades de hongos micorríticos en suelos hortícolas, con manejo agroecológico y convencional en el Cinturón Verde de Córdoba. Le damos la palabra a Noelia Cofré. Adelante, Noelia, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Ahí aparece la pantalla, perfecto. Y se te escucha bien también. Bueno, perfecto. Bueno, les voy a presentar este trabajo que es titulado, a ver, ahí está. Comunidades de hongos micorrízicos en suelos hortícolas con manejo agroecológico y convencional en el Cinturón Verde de Córdoba. Este trabajo se realizó en conjunto con los doctores Gabriel Grilli, Nicolás Marro, Martín Videli y Carlos Urselay, quienes trabajamos en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, un instituto que es de doble dependencia, ya que depende del CONICET y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, los protagonistas de este estudio son los hongos micorrízicos arbusculares, que forman parte de la comunidad de microorganismos del suelo. Estos hongos forman asociaciones simbióticas con las raíces de la mayoría de las plantas, del 80% de las plantas, incluidas las que son de interés agrícola y hortícola. Acá en este dibujito
vemos una plantita de lechuga que en sus raíces está colonizada por estos hongos. A estos hongos los encontramos en dos compartimentos. Uno de ellos es la rizófera, acá vemos la raíz de la planta, y estos hongos forman el micelio extraradical, que es un conjunto de hifas que son muy importantes tanto para la planta en particular como para el ecosistema en general, ya que a la planta le ayuda a capturar nutrientes, aumentando, digamos, el volumen explorado por la raíz sola, y a su vez forma y mantiene la estructura del suelo, no solo por esta red de micelio que forma, sino también por producir una proteína que se denomina glomalina, que ayuda a pegar los microagregados en macroagregados, haciendo el suelo más estable. A su vez, como parte de este micelio encontramos a estas que son las esporas, que son estructuras de resistencia, también actúan como propágulos, formando parte del banco de propágulos, y también se utilizan para identificar estos hongos a nivel de morfoespecies. El otro compartimento donde encontramos estos hongos es dentro de la raíz, que tenemos que hacer un proceso, digamos, para poder verlos, formando las hifas, las vesículas y los arbúsculos. Los arbúsculos es la zona de intercambio entre el hongo y la planta, ya que los hongos le ceden a la planta los nutrientes, en principal el fósforo, y la planta le cede a los hongos los carbohidratos producto de la fotosíntesis, que son muy importantes para la supervivencia de estos hongos. Bueno, además de cederle los nutrientes que son importantes, digamos, para la promoción del crecimiento de la planta, también, estos hongos han sido estudiados en diferentes agroecosistemas, comparando principalmente estas comunidades en campos bajo manejo convencional versus manejo en siembra directa, rotación de cultivo, monocultivo, y poco se conoce de estos hongos en suelos bajo manejo agroecológico. Sin embargo, los pocos estudios muestran que en los suelos con manejo agroecológico hay una mayor abundancia y diversidad de estos hongos con respecto a lo que es el manejo convencional. Entonces, en este estudio nos propusimos evaluar mediante dos aproximaciones metodológicas complementarias la abundancia y la diversidad de estos hongos en suelos hortícolas, y en el momento de la colecta de las muestras había cultivos de acelga. Este trabajo vendría a ser complementario a lo que presentó Valentina. Acá en este mapa vemos la zona de estudio, que es, acá tenemos la ciudad de Córdoba, y alrededor el cinturón verde, donde se producen, hortalizas, frutas y animales de granja que proveen a la ciudad de Córdoba y también a algunas provincias vecinas. Los cultivos aquí se vienen manejando bajo manejo agroecológico desde hace 40 años, más o menos desde que se inició, digamos, el cinturón verde. Este manejo convencional principalmente utiliza agroquímicos sintéticos, entre también poca diversidad en la rotación de cultivo, poca diversidad, digamos, en lo que es las plantas o las hortalizas. Entonces, recientemente los productores, sobre todo aquellos que viven, digamos, en donde se cultivan las hortalizas, se han propuesto reemplazar esos agroquímicos sintéticos por productos naturales, como ser el guano de cabra o de caballo, también purines que se realizan a base de ajo y frutos de paraíso, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que en el cinturón verde seleccionamos 7 puntos, en cada uno de estos puntos, una huerta con manejo convencional y otra con manejo agroecológico. En cada una de ellas se tomaron muestras de suelo compuestas de 16 subréplicas o piques, tomadas con estos sacabocados, y esas muestras de suelo fueron abordadas mediante análisis morfológico, analizando las esporas e identificándolas a nivel de morfoespecies, y por otro lado, análisis molecular obtenido a través de la secuencia de los mismos suelos, lo que denominamos taxones virtuales de los hongos micorrízicos arbusculares. Bueno, los resultados obtenidos en cuanto a lo que son los análisis morfológicos, se identificaron 41 morfoespecies distintas,
34 en suelos agroecológicos y 25 en manejos convencionales. A su vez analizamos 3 indicadores de las comunidades de estos hongos, que fueron la abundancia de esporas, la riqueza de morfoespecies y la diversidad, evaluada mediante el índice de Shannon, en los 2 tipos de manejo. Para los 3 indicadores evaluados, se obtuvieron los mismos patrones. Los valores más altos se encontraron bajo los manejos agroecológicos con respecto a los convencionales, pero sin diferencias significativas entre ambos. Para el caso de los análisis moleculares, y en cuanto a las curvas de rarefacción realizadas, el número de lecturas de secuencias moleculares de estos hongos por muestra produjo estimaciones asintóticas de la riqueza de los taxones virtuales. Eso nos indicaría que el esfuerzo de muestreo llevado adelante fue suficiente para identificar la mayoría de estos taxones virtuales en las muestras analizadas. En el caso de, se detectaron un total de 19 taxones virtuales en los suelos agroecológicos y 15 para los suelos convencionales. Para los análisis moleculares también se analizaron 2 indicadores que fueron la riqueza de taxones virtuales y el índice de Shannon. Para ambos indicadores también los patrones fueron, o los valores fueron más altos para los manejos agroecológicos que para los convencionales, pero también en estos casos las diferencias no fueron significativas. Entonces, digamos, con ambas aproximaciones metodológicas abordadas, tanto para los análisis morfológicos como para los moleculares, se encontraron los mismos patrones de variación. Valores más altos para los suelos manejados agroecológicos con respecto a los convencionales, pero sin diferencias significativas entre ellos. Bueno, entonces, con estos resultados obtenidos, nos indicarían que la aplicación de agroquímicos sintéticos estaría afectando negativamente la abundancia y diversidad de estos hongos, ya que los suelos con manejo agroecológico tienden a albergar una mayor abundancia y diversidad con respecto a los convencionales. Estos suelos agroecológicos, estos hongos con mayores abundancias y diversidades en los suelos agroecológicos traería efectos benéficos para una mayor cantidad de especies de hortalizas, ya que se sabe que estos hongos tienen diferentes afinidades por diferentes especies de plantas y también, obviamente, en las hortalizas. Y también la mayor abundancia y diversidad en los suelos agroecológicos daría una mayor funcionalidad también o mejores beneficios para el ecosistema en general. Una cosa que es importante aclarar es que las huertas agroecológicas bajo este manejo tienen poca antigüedad. Estos manejos agroecológicos se viene implementando hace 5 a 8 años, con diferencia de los convencionales que se vienen trabajando hace 40 años. Entonces, las diferencias encontradas en los indicadores evaluados entre manejo convencional y agroecológico podrían profundizarse con el tiempo. Bueno, entonces como conclusiones podemos decir que los sistemas agroecológicos, más allá del laboreo que se lleva adelante, mantienen comunidades de microorganismos, y en particular de hongos micorrízicos arbusculares, naturales o más diversas, por decir que se mantienen las comunidades originales de estos hongos. Bueno, muchas gracias y aquí terminé. Muchísimas gracias, Noelia, por compartir tu trabajo, muy interesante, todo, la verdad que con muchísimo aporte. Felicitaciones a todos. Voy a pasar a leer las preguntas y bueno, ahora siéntanse libres de charlar y hacer preguntas. Tratemos nomás de esperar la palabra para que no se crucen los audios. La primera pregunta es para Romina, que ya la respondió en el chat, pero me gustaría ya que no estamos de manera presencial, que lo podamos charlar. Una pregunta, Romina, para vos es si se espera una lluvia o que tenga un determinado contenido de humedad para hacer la determinación. Y la otra pregunta, ya te leo por si querés contestar las dos, es si podrías explicar cómo se usa la cuadrilla para raíces. Te damos la palabra, Romina.
Sí, yo me adelanté en contestar por el chat porque no entendí la consigna, pero lo comento por aquí también. El tema de las lluvias es un dato general como para que se tenga presente de que el suelo esté más cerca de capacidad de campo que del punto de marchitez permanente, más que nada por el trabajo, digamos, que implica la extracción del monolito. En realidad es una técnica bastante rápida, pero si se saca muy seco, genera más dificultad, genera un poco, demanda un poco más de tiempo y se necesitan más caídas del monolito para que se desarmen los agregados que lo constituyen. Entonces, cuanto más cerca de capacidad de campo, mejor para evitar esas dificultades. Y la grilla que nosotros diseñamos para evaluar raíces es la placa de PVC perforada se apoya en una de las caras que deja la extracción del monolito en el suelo, va de 0 a 20, el monolito también va de 0 a 20, y lo que se hace, antes de apoyarla sobre esa cara, el suelo se trabaja con cuchillos, se remueve para que se expongan las raíces, raicillas, lo que haya, y se espera unos minutos para que se seque. Entonces se ven mejor, por lo menos en nuestros suelos el contraste es mejor. Se apoya la grilla y rápidamente se cuenta qué porcentaje de orificios sobre el total están ocupados por lo menos una raíz. Y ahí se saca rápidamente el porcentaje y se anota. Un dato interesante es que hay otro tipo de evaluación indirecta que surgió de desmenuzar el monolito para extraer las lombrices, que es que se pueden ver otro tipo de raíces que forman parte del monolito y que en este caso, por ejemplo, para nosotros, dos malezas importantes es el gramón y es el sorgo de Alepo, y en invierno están en estado de reposo, así que rizomas y estolones también se pueden evaluar como raíces, pero en este caso no estarían representando una vitalidad del suelo deseada, sino un tema a abordar en la transición agroecológica. Así que las raíces se pueden ver desde esos dos puntos de vista. Así que hay más detalle. Bárbaro. Perdón. Sí. Hay más detalle en el trabajo que va a quedar en la publicación y nosotros La publicación. con ganas con la intención de hacer un manual con todas estas precisiones. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Romina. No, gracias Va a ustedes. 5 minutos más, podemos extendernos, nos avisa Juan Pablo, así que hacemos cortitas las respuestas, cosa de que todos alcancen a responder. Para Sara ¿qué porcentaje de proteínas tiene la harina de algarrobo? ¿Puedes contestarlo cortito, Sara? Si estás por ahí. Hola, sí, estoy. Entre un 12% es el máximo que tiene de proteínas, la chaucha de algarrobo. Muchísimas gracias, Sara. Un dato interesante, nutricional. Vamos a Lourdes. A Lourdes le preguntan si han identificado especies de microorganismos holobiontes. Lourdes, ¿te encontrás por ahí? No entiendo muy bien. Hola, sí. No entiendo muy bien la pregunta, porque existe, digamos, no es que el holobionte es un marco teórico para abordar lo que se observa, ¿sí? Existen con microorganismos como los hongos micorrízicos arbusculares, que los estudiaron Valentina y Noelia, que son hongos que forman simbiosis, que se relacionan con las plantas mediante la simbiosis. Eso sería, por ejemplo, unas especies, ¿no? Una familia de especies. Y después, por ejemplo, otros que no mencioné son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Esas son otras especies, digamos, con interés agronómico y en agroecología, que se asocian de manera simbiótica con las leguminosas. Entonces se podría pensar también, digamos, a la leguminosa asociada a estas bacterias como un holobionte, y se podría pensar en estos ciclos, ¿sí?, de vida que les compartí. No sé si respondí. Claro, no me acuerdo quién había realizado la pregunta, pero bueno, ahora si querés aportar al final, si se te respondió lo que querías saber.
Es algo dinámico, Bueno, no es que se van a poder definir especies de holobiontes. claro. Muchas gracias. La pregunta la hice yo y me refería a ver si los holobiontes se relacionaban con las micorrizas, con los microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre, como Aspergillum. No había entendido bien el concepto, por eso te preguntaba qué tipo de especies podían ser, pero está respondida, gracias. ¿Sí? Bueno, ahí va. Es la simbiosis. Gracias. Si se relacionan bajo simbiosis, como que entraría dentro del concepto de holobionte. Muchas gracias. Gracias a las dos. Bueno, ahora seguimos para Valentina, la última pregunta, y después alguien me pidió la palabra, Romina creo que era. Andrea, perdón, Andrea me había pedido la palabra, así que con eso vamos cerrando. Primero, Valentina, en el caso de los establecimientos agroecológicos, ¿el manejo que implementaban, inoculaban con hongos micorríticos o simplemente utilizaban abonos orgánicos? Esa es la pregunta para Valentina. No habría un inóculo, sino la diferencia es por la no aplicación del fungicida, la diferencia entre el agroecológico y el convencional. Porque son hongos que en realidad están naturalmente en el suelo, pero cuando uno aplica un fungicida, se limita su crecimiento, su abundancia, su riqueza. Claro. Muchas gracias, Valentina. No. Andrea, vos querías decir algo, me pediste la palabra y bueno, queda un minuto más si alguno quiere decirse algo después de que hable Andrea. Adelante, Andrea. Sí, era un comentario cortito, digamos, porque cuando hice la presentación en la plataforma del trabajo, me presentaron unas sugerencias. Era una, detallar las comunidades originarias cercanas, y bueno, como comenté, mayormente las comunidades originarias cercanas son urbanas y de la comunidad home, que es lo que antes se le decía toba. Y otra sugerencia es que en futuros trabajos nombrar las especies por familias de los ejemplares biológicos analizados para lograr una mayor valorización de la biodiversidad. Eso es lo que hicimos, lo que pasa que es tan largo que excedía el espacio que teníamos para hacer la presentación, por eso decidimos hacer la presentación de la experiencia, digamos, de la experiencia de participación ciudadana, y mencionar esto del catálogo de especies, pero eso es lo que estamos haciendo, agregando, además del nombre científico y las familias, agregando el nombre en lengua com, ¿no es cierto?, para trabajos futuros. Así que bueno, eso nomás era. Gracias. Súper interesante, gracias Andrea. Y sí, la verdad creo que todos nos quedamos con ganas de contar un poco más y de escuchar un poco más. Pero bueno, lo importante de este espacio es saber qué está haciendo cada uno y tomar contacto, así que aprovechamos este espacio para esto. Si alguien más quiere decir algo, tenemos 2 minutitos más. Yo algo que creo que me surgió ahí cuando en una pregunta que le hicieron a Valentina con el tema, la pregunta de los inóculos, ¿sí? De micorriza, y que Valentina bien dice que justamente las micorrizas arbusculares están naturalmente en nuestros suelos. Quizá que es algo que planteamos en el escrito, pero que pensaba que no me iba a dar tiempo para decirlo en el oral, y al final me sobró tiempo, pero que también lo que queremos proponer con el concepto de holobionte es que pensar más estrategias ecológicas de manejo para recuperar a las micorrizas arbusculares, y no con la lógica de producción de inóculos, porque aparte también vamos a estar metiendo especies que no forman parte de esa red, ¿sí? Que se forma entre todo en este sistema vivo de suelo. Entonces, que hay como que prestarle atención a esas cuestiones. Hay técnicas para poder hacer quizás suelos enriquecidos, o cuestiones más caseras. Buenísimo. Gracias, Lourdes. Alguien preguntó ahí en el chat dónde se van a poder ver los trabajos y al finalizar el congreso, no les puedo prometer el tiempo, pero se van a publicar los trabajos en una revista online
así que seguro todos van a recibir. Lo que no le puedo poner es plazos, porque la verdad es que no llegamos justo con esto, y así que todavía no tenemos fecha. Pero seguro va a estar toda la información, los contactos, y van a poder ver los trabajos ahí. Bueno, para mí fue un gran placer moderar esta sesión. Realmente estoy fascinada con los trabajos, muy, muy interesantes. En cada lugar hay un mundo para estudiar, así que les deseo éxitos y que, bueno, como dice la frase del Congreso, que sigamos entrelazando saberes hacia el buen vivir. Y bueno, sigan disfrutando del Congreso. Un fuerte abrazo y éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.